Hola compa, aquí te saluda otra vez La Zurda desde mi canal de YouTube que se llama No se aburra, porque qué pereza. Y hoy les tengo una sorpresa. Hoy les voy a leer el último capítulo de Lengua de Pájaro, del periodista y escritor guatemalteco Haroldo Sánchez. Nos vamos con el capítulo número 20, que es el último capítulo de este libro, que fue para mí un gusto leérselos. Capítulo 20. Las cuentas cabales. «Abra la boca, hijo de puta», ordenó Juan Caca al estudiante que se encontraba tirado en aquel cuarto, localizado en la casa de seguridad que el gobierno mantenía para ablandar a quienes las Fuerzas Armadas capturaban por sospechosos de tener vínculos con la subversión o por ser guerrilleros. Era un martes 8 de octubre y acababa de llover. En aquella parte de la ciudad donde se encontraba la vivienda, el ambiente era tranquilo. Nadie sospecharía jamás lo que ocurría en el sótano, pues altos muros cubrían el entorno. El muchacho, medio ciego por tener los ojos completamente cerrados a causa de la golpiza, se resistía a que le metieran de nuevo la manguera en la boca. Tenía el cuerpo hinchado y sentía ganas de vomitar. Pero su torturador insistía con fuerza en abrirle la boca y nada pudo hacer cuando el agua volvió a entrarle de nuevo en la garganta. Juan se sentía dueño de la vida y amo de la muerte. Había sido reclutado por el ejército y sus instintos pronto lo convirtieron en el mejor torturador de la compañía. Era leal y jamás preguntaba. Solo cumplía y con placer, como si le gustara el oficio. Mientras torturaba, siempre le venían los recuerdos de su vida, del destino que lo había llevado desde pequeñas raterías hasta el homicidio y el desprecio por la vida ajena. Con amargura se le representaba aquella noche cuando con su segunda banda de bandidos mató de una cuchillada a un muchacho sin saber que era el hijo del jefe de la policía de la colonia. El jefe se enteró al encontrar una rosa roja junto al charco de sangre donde habían matado a su hijo y dedicó todos sus recursos a cazar al homicida. Juan no pudo vivir tranquilo desde entonces, abandonó la colonia y encontró empleo en la Guardia de Hacienda gracias a la intervención de uno de los jefes con quien había convenido muchos negocios. Por eso consiguió que lo enviaran a la frontera a combatir el narcotráfico y el contrabando. Un año después, y cuando estaba a punto de desertar, su vida cambió totalmente. Su pelotón realizaba un operativo conjunto con una unidad militar que perseguía una célula guerrillera. A esa unidad militar logró entrar y escalar
pronto los rasgos. Operaban en la parte más montañosa del antiplano. Juan conocía la zona y se lo dijo al jefe militar para que lo mandara al frente. A los varios días de internarse en la selva, los hombres estaban cansados y hastiados de seguir unos fantasmas que golpeaban y se escondían. Los reclutas nuevos esperaban enfrentarse en una guerra donde pudiera ver al enemigo, pero aquello era como jugar al ratón y al gato. Juan odiaba el campo y añoraba la ciudad con sus vicios y sus mujeres. La última vez que hizo el amor fue cuando encontró a una campesina a la orilla del río y la violó. Pero ahora sabía que algo iba a pasar. Por eso no se asombró cuando el oficial que mandaba al grupo regresó de una inspección por los alrededores y les ordenó bajar la voz, dejar de fumar y estar alertas. Habían descubierto al grupo que venía siguiendo desde hacía varios meses. Se encontraban descansando en una hondonada, el lugar ideal para emboscarlos. Al parecer se trataba de un reducido grupo de rebeldes. La orden era capturar a más de uno vivo. Necesitaban saber la fuerza del enemigo y por ello tenían que extremar los cuidados para no ser descubiertos antes de tiempo. La mayoría de los guardias de Hacienda y del ejército eran hombres fogueados y entrenados para el combate a la guerrilla y pronto cayeron los rebeldes. Los guerrilleros creían estar seguros en aquel sitio escondido por la espesura del monte. Jamás supieron que todo se debió a las ganas de cargar del oficio que salió del campamento buscando privacidad. De pronto apareció un campesino y se pegó el susto de su vida. El oficial preparó su arma creyendo que se trataba del enemigo y el hombre que estaba desarmado se precipitó a identificarse como un marero que vivía cerca de allí y sabía dónde estaban los guerrilleros. La balacera duró poco debido a la superioridad de los atacantes, así como a su moderno armamento y su poder de fuego. Un guerrillero logró huir, 3 fueron capturados y a los demás los acribillaron. El comandante llamó aparte a Juan y le dijo: ¿te gustaría sentirte Dios por un rato? En un primer momento él no entendió la frase, pero al ver el cuchillo en las manos del oficial lo vio todo claro. Sabía de oídas los métodos que se utilizaban para hacer hablar a los capturados, pero había algo más. La vía para subir en el ejército. No había transcurrido ni varios segundos y ya Juan sabía qué hacer. Tomó el cuchillo y le dijo al oficial que estaba listo para sentirse Dios. Así comenzó su oficio de hacer cantar a los enemigos del Estado sin remordimiento, sin pausa en lo que significaba ese destino. Juan escaló la gloria de ocupar el sitio del mejor torturador,
Ni siquiera pensó que cuando el ser humano desprecia su propia vida, también desprecia la vida de los demás. Al retornar a la capital fue designado a un grupo especial. Se trataba de hombres que habían llegado a cometer con indiferencia hasta los más horrendos crímenes. Se requería de verdad mucho para alcanzar el apodo de El Carnicero que Juan había conquistado. Juan se dolía de su derrota por no haber conseguido confesiones del estudiante ni datos sobre la universidad. Le sacó la manguera al ver que había perdido la conciencia. Lo tiró al suelo y le partió la cabeza de una patada. Al comprobar que estaba muerto, se lo encargó a uno de sus ayudantes y salió del cuarto dando un portazo. En el salón contiguo estaba el general Herrera platicando con el mayor Soto. Juan sentía de parte del gran jefe un inocultable rechazo y manchado de sangre se cuadró en silencio. ¿Qué pasó, Juanito?, dijo el general en tono neutro. Por aquí, señor, sobreviviendo, respondió bajando los ojos. ¿Cómo le va con el cabroncito que le trajimos? Ahí está en el cuarto de ablandamiento. Me alegro, se lo encargo, especialmente porque es muy importante para nosotros, dijo el general, y dándose vuelta, se alejó seguido de Soto. Juan se aseguró de que nadie lo veía y tomando su saco se fue de la casa de seguridad. Me molesta mucho la actitud de este pisadito, explicó el general Herrera. Se cree que es más que nosotros cuando no ha sido más que un cholero. Estuve viendo su expediente y solo ha sido un vulgar ladrón y un asaltante de su propia ralea. Disculpe, mi general, pero en esta guerra nos ha sido muy útil, dijo Soto. Pero ya sabe mucho y eso me preocupa. Con esta clase de tipos uno nunca sabe. Vaya al ablandador y dígame cómo está el tipejo ese. A ver si ya cantó lo que necesitamos saber. Automáticamente, como si algo le preocupara, el general se puso un cigarro en la boca, pero no lo encendió al recordarse de su infarto. Juan Caca le reventaba incluso por su salud de hierro. El mayor Soto saltó fuera del cuarto y se puso firmes con la cara descompuesta, exclamó: mi general, el muchacho está muerto. A la gran puta, explotó el jefe. Encima de ratero ese Caca se volvió asesino. Que venga inmediatamente. ¿Se da cuenta? Ese comunista nos era casi indispensable para joder a la universidad. La cólera llegó al tope cuando volvió Soto a informarle que Caca no se encontraba en la casa. Dice el cabo de guardia que salió hace un momento. Herrera daba vueltas como enjaulado. De pronto se detuvo y en voz reconcentrada ordenó: quiero que lo busquen en todas partes y cuando aparezcan lo tiran al barranco con los muertos de cada día. Soto se multiplicó dando órdenes. No podía fallarle a aquel hombre por quien sentía la más grande admiración y hasta una especie de amor
que no se atrevía a descifrar, porque a él siempre le habían gustado las mujeres. Perder su favor era para él peor que la muerte. Si las fuerzas militares no encontraban al asesino del estudiante, sería lo peor que podía pasar, porque el principal responsable sería él, Soto, oficial hasta las cachas. No quedó nada sin hacer. Buscaron a Juan de casa en casa, noche y día, pero transcurrieron 3 meses y no dieron con él. Una noche Soto se despertó con el corazón golpeándole el pecho. Acababa de ocurrirle algo que podía ser la solución. Recurrir a Graciela, la conocida amante de Juan, que trabajaba en un prostíbulo. 6 hombres entrenados en el Canal de Panamá, en la Escuela de Contrainsurgencia, y 2 que estuvieron en la Escuela de Aviación de Argentina, le siguieron los pasos. Para aquel tipo de militares, encontrar a Juan era más que cuestión de honor. Si fallaban, podrían caer bajo la desesperada cólera de Herrera, con seguro peligro de muerte. Eran las 00:30 de la madrugada y la poca gente que había en las calles pasaba rápidamente hacia su casa sin fijarse en los vehículos donde viajaban los militares. El jefe dio la orden y empezó la cacería. Solo el maullar de unos gatos en celo turbaba el silencio de la noche. Hasta el viento parecía haberse inmovilizado. Ya habían localizado donde Juan podía esconderse. Era una casa de adobe con puerta y una ventana, ambas de madera. Quedaba en la parte más oscura de la calle y era fácil de rodear por todas partes. Apostaron sus armas y les pusieron silenciadores. Los militares tumbaron la puerta. Juan y Graciela estaban en la cama entrelazados, haciéndose calurosamente el amor. Ni siquiera pudieron moverse cuando los separaron y sacaron desnudo a Juan de la casa y lo metieron a un pick-up blanco con los vidrios ahumados. Sangrando de un golpe en la frente, Juan no se movía y sudaba copiosamente, tirado en el suelo. Le pusieron abrazaderas con las manos atrás. Lo amordazaron y le cubrieron la cabeza entera con una capucha. Juan sentía la mente en blanco, conocía las costumbres de la guerra y sabía que había que aceptarlas sin ninguna esperanza de perdón. No pensaba en nada, ni de su presente ni de su pasado. Se sentía como recién llegado al país más extraño, un país donde no había nada. De repente se acordó de una frecuente oración de su abuela. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, ni en mi última agonía. Y sonrió, sorprendido de acordarse del poder de Dios tras una
vida entera de olvidarlo, la imagen de su abuela se le presentó grande y le causó de nuevo una sonrisa. Después de rodar varios kilómetros por terrenos asfaltados de tierra y de pedrería, el vehículo se detuvo. El frío era intenso y Juan temblaba, satisfecho de que sus captores no supieran que fuese de la edad helada o del miedo a morir. Rezó otra vez su pensamiento: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, y ya no se acordó de más. En el camino de tierra que conduce a la población de San Pedro Ayampuc, los vecinos madrugadores se asustaron al ver a un hombre desnudo, ensartado por el trasero y clavado a la tierra. Tenía el rostro totalmente deshecho a golpes y aún no se acababan de secar varios agujeros bien redondos en el pecho. La autoridad local hizo constar en un acta que habían encontrado un muerto con señales de tortura, sin huellas digitales ni buen número de dientes. Lo enterraron en el cementerio de la Verbena, en la parte del cementerio donde descansaban los pobres, y como identificación le pusieron XX sin fecha. No mucho tiempo después, nadie se acordaba de Juan Caca, ni siquiera en la barriada donde había vivido su sangrienta vida. Hasta Graciela, la prostituta, que había sido su amante, lo olvidó después de irse del prostíbulo a vivir con un ex policía. Al cura, que quiso decirle algún responso a la muerte, como los que merece el soldado desconocido, se lo llevaron los guardias a la comisaría para reclamarle la contabilidad que podía llevar en su iglesia, y lo tuvieron 4 horas esperando. Luego le dijeron que ya era muy tarde y que lo llevarían en carro a su casa. El cura les dio café a los 3 guardias tras despedirlos, y antes de acostarse le pidió perdón a Dios y se comprometió a realizar 7 misas por el eterno descanso del alma del crucificado, y luego se durmió profundamente. Y este es el final de Lengua de pájaro. Este autor tiene muchos otros libros, todos muy bonitos. Hay uno que se llama Vendo mi caja, me quiero morir. Y otro que se llama, ¿cómo se llama? El otro, es algo así como El laberinto de la mente o algo así. Y tiene otro todavía. Así que los invito a que conozcan más a nuestros autores guatemaltecos. Fue un placer y una tristeza haber terminado el libro. Adiós.